frente. Les saludo con afecto, soy Víctor Hugo Hernández y le doy la bienvenida a un programa más de Frente, un espacio de análisis y opinión en el que tratamos esos temas sociales que están presentes en el ánimo de la opinión pública y donde damos nuestra opinión para que usted junto con nosotros, juntos hagamos y generemos un concepto general sobre ciertos problemas. Comparto el espacio en esta ocasión, como es costumbre, con mi colega y amiga Jimena Barbero, que se encuentra en Morelia, Michoacán. ¿Qué tal, Jimena? Vic, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto, un fuerte abrazo. Te saludo con afecto, Jimena. Explico la dinámica del programa. En los siguientes minutos, Jimena y un servidor analizaremos dos columnas políticas, una que se publica en el periódico Milenio, de Jorge Cepeda Patterson, y otra en el periódico Reforma, que escribe el analista Jorge Suárez Vélez. Posteriormente, en espacios similares, analizaremos la estrategia del gobierno federal para tratar de controlar el proceso inflacionario que rebasa ya los 7 dígitos y que amenaza seguir subiendo. Hablaremos también de las elecciones que tendrán lugar el próximo 5 de junio en 6 estados del país y la nueva estrategia de la Secretaría de Educación Pública. ¿Te parecen esos temas, Jimena? Claro que sí, de acuerdo, Vic. Adelante, pues comenzamos y más. En el periódico Milenio, Jorge Cepeda Patterson, en su colaboración que titula Otra oportunidad perdida, la lucha contra la corrupción, hace un interesante balance sobre cómo la estrategia del gobierno federal para acabar con la corrupción y la impunidad comienza a perder fuerza o no ha agarrado el nivel que debería de tener. Parte de la premisa de que parte de los problemas es tener colaboradores que son prácticamente insostenibles por sus tropelías y por su mala fama pública y que no han sido cesados, sino reacomodados en otras partes, incluso en mejores posiciones. Con esto arranca esta columna y comenzamos la conversación. Jimena, adelante. Víctor, creo que lo hemos comentado en otras ocasiones. Me parece que este combate a la corrupción, que fue una bandera en campaña del presidente de nuestro país, pues se ha quedado nada más en eso, en las buenas intenciones, en una propuesta, insisto, de campaña. Ha sido, si me permite la expresión, de dientes para afuera, no solo por el tema de colaboradores incómodos, que como tú lo comentas, como lo comenta Jorge Cepeda, no han sido retirados, solo han sido removidos, sino porque no hemos visto denuncias contundentes, denuncias penales contundentes en el combate a la corrupción. No hemos visto personas que estén pagando justamente por actos de corrupción. Insisto, ha sido únicamente una bandera de campaña que a 4 años de la administración pues no hemos visto nada en claro, incongruencias como en otros temas. Salvo contadas excepciones, muy contadas y en situaciones muy frágiles, el caso de Emilio Lozoya, el caso de la señora Rosario Robles, son los que me vienen ahorita a la mente. Francamente no hay casos. Y los señalamientos, que eso sí, el presidente ha abundado mucho en los señalamientos y en las acusaciones, pero coincido contigo, realmente pareciera ser, al menos hay en el ánimo de la opinión pública, y no sé si compartas esta percepción, Jimena, de que hay un pacto de impunidad, que se acordó que se respetaría a ciertos personajes, y entre ciertos personajes te menciono la figura de Peña Nieto, como para no hacer efectiva la justicia, aún a sabiendas de que aparecen en todos los casos de corrupción, probados y no probados. El asunto está de que formalmente hay más señalamientos y acusaciones que denuncias formales, ¿no? Sí, y esos pactos de impunidad, Víctor, lo sabemos, se dan cada que hay un cambio de administración. Es con el fin de proteger, es una moneda de cambio este tema, con el fin de proteger a los exfuncionarios. Pero, Jimena, dime. Perdón que te interrumpa, sí estoy de acuerdo contigo, claro que eran parte de los pactos cuando había cambios de administración, pero lo que es inconcebible es que cuando es una administración con otras siglas, con otros dogmas, con otras reglas, y supuestamente cuando la principal bandera es esa, pues sigan con lo mismo. Supuestamente, lo has dicho, Vic, supuestamente. Sí, claro, o sea, es absurdo, ¿no? Bueno, no absurdo, esto realmente para nosotros como ciudadanos, pero realmente para ellos, la gente de ellos que están en la política, evidentemente hay acuerdos callados, acuerdos secretos y otros pues no tan secretos, ¿no? Mira, Vic, y Jorge Cepeda comenta algo que también me gustaría resaltar, cómo se ha atacado temas que sí, está bien, pero son mínimos, el tema de los lujos, se comentaba los relojes ostentosos, pero eso pues solo es lo superficial, no se ha combatido de fondo cuando tú lo dices, se supone que tendrían que hacerlo.
Claro, y además, Jimena, lo que diera la impresión es de que es cierto lo que dice el presidente, tal vez en ciertos ámbitos del gobierno federal, pero ¿dónde queda la corrupción en el interior del país, donde estamos la mayoría de los mexicanos, con los gobernadores, con las administraciones municipales? Ahí la vida sigue igual en ese sentido, y como bien dices tú, no por dejar de mostrar esos relojes ostentosos ni por andar viajando en helicópteros a jugar golf con funcionarios de periódicos y de medios de comunicación, ahora podamos decir que ya la corrupción terminó. No, definitivamente, creo que ahí no podemos estar. Tú y yo no podemos estar en desacuerdo y creo que estamos en una misma postura que esperamos el público nuestro la comparta también. Déjame pasar a otro tema, Jimena, rápidamente. En una segunda columna publicada del periódico Reforma, el analista Jorge Suárez Vélez, que titula ¿Quién traiciona a quién?, hace un análisis sobre el concepto de traición y señala que es inmoral y cínico tachar de traidores a los legisladores que hicieron su trabajo votando en contra de las iniciativas que supuestamente dañarían a México, y define su propio sentido de traición. ¿Qué opinas, Jimena? Bien, pues regresando al tema justamente que hablábamos de la corrupción, creo que es también una traición el prometerle al electorado, el prometerle a los ciudadanos que votaron por esta administración, prometerles combatir la corrupción y no hacerlo. Eso también es una traición. Prometer que seríamos un mejor país cuando evidentemente no es así, ni en materia de seguridad, ni en materia de salud, ni de educación, ni mucho menos de economía. Me parece que quien está traicionando al país, pues es otro. Fíjate que yo, bueno, te debo decir un poquito mi impresión personal. El concepto de traición, pues es un concepto muy subjetivo, ¿no? Y muy relativo. Creo que el presidente lo utiliza más con fines de demagogia y con fines de control y de mensajes que reales como tal, porque sabemos lo que significa el concepto de traición en su sentido estricto. Y además, el concepto de traición es un concepto que realmente se puede avalar a la luz del tiempo. No sabemos realmente en estos momentos, cuando se están tomando decisiones de las cuales no hemos visto sus consecuencias, si sean en todo caso traición. Yo creo que al tiempo, cuando nos demos cuenta y digamos, mira, funcionó perfectamente bien la reforma eléctrica como se quedó, entonces nos daremos cuenta quién estaba intentando traicionar. Y si no funciona, también sabremos, pero solo entonces podremos hablar de traiciones a la luz del tiempo y del juicio de la historia. Coincido en el tema de la definición de traición, pero creo, Víctor, que hay cuestiones, hay temas de traición que ya los podemos ver actualmente. Lo que te comentaba, el prometer algo y no cumplir, eso es parte de una traición, es parte de un engaño, decirle a la gente, voy a hacer esto y no hacerlo. Han pasado 4 años y regreso al tema de la corrupción. No vemos ningún avance. Ese tipo de traición, ese tipo de engaño ya se puede ver, ya es evidente y no tendremos que esperarnos otros 2 años más para ver si sí o si no hubo traición. En el tema de la reforma eléctrica, ahí sí te doy el punto, ahí sí te doy el gane. Habrá que ver a futuro en el tema ambiental, en el tema de las economías familiares, pues si de verdad funciona o no. Claro, claro. Y además, pues bueno, si de traiciones se trata, yo creo que hay traidores más claros unos que otros, ¿no? A estas alturas sabemos perfectamente quiénes han traicionado al país. Esa clase de políticos ineptos, ladrones, que haciéndolas de gobernadores han saqueado los estados a más no poder. O esos funcionarios federales que también se hicieron ricos a costa del pueblo de México, sin importarles la pobreza. O esos partidos políticos que también decían defender los intereses de los mexicanos y no son más que verdaderas escorias en el contexto nacional. Yo creo que ahí sí ya podemos definir quiénes son los verdaderos traidores a estas alturas, y hoy una serie de villanos favoritos ante la percepción de la opinión pública que van quedando y que pues ahí quedarán para la historia, a menos que pase algo extraordinario que no lo creo. Jimena, comentario final. Sí, hay quienes ya tienen nombre y apellido, hay traidores que ya tienen nombre y apellido, y hay otros que, como tú dices, pues habrá que esperar, el tiempo lo dirá. Así es. Entremos a otros temas rápidamente, ya a los temas de fondo de este programa. El gobierno de México anunció una estrategia, o anuncia que hará una estrategia de control de precios a fin de poder controlar el proceso inflacionario que se vive actualmente y que amenaza seguir escalando. Una inflación que, por cierto, hay que reconocer, se ha generado más por fenómenos mundiales como la guerra entre Ucrania y Rusia, pero que nos ha estado afectando y que parece no se puede controlar. Se supone que el Banco de México debería de mantener el control entre 3 y 4%, no ha podido. Andamos en un 7 y fracción por ciento de inflación y todo indica que va a crecer. El presidente anuncia que va a tratar de mantener control sobre algunos productos básicos y bueno, pues ese sería el tema. ¿Qué opinas?
No, yo no lo vería tanto, Víctor, como una estrategia. No me parece que entre dentro de la definición de lo que es una estrategia. Me parece más un acuerdo, un pacto que se estaría haciendo con productores, con algunos comerciantes, para mantener justamente el precio de estos 24 productos de la canasta básica. Pero, ojo, lo han advertido especialistas en materia de economía. Esto podría traer otros daños, otros efectos colaterales, como son los mercados negros, como es el tema del desabasto. Yo añadiría ahí también el tema de la calidad de los productos. Me parece que no es la mejor opción, que nuevamente estamos viendo pues nada más un parche que me atrevería a decir también populista, porque pues no vendría a beneficiar del todo a la economía de nuestro país y sí podría llegar a afectar a los productores, a los comerciantes y a largo plazo al propio consumidor, porque eventualmente tendrán que regresar los precios habituales. Entonces creo que ahí estaría el rebote. Sí, claro, evitar las distorsiones de mercado, ¿no? Como ocurrió con el gas, ¿no? Que finalmente se puso un precio tope y lo único que ha terminado es en escasez, que termina perjudicando a los consumidores. Oye, pero fíjate que yo no estoy en contra de eso, creo que no necesariamente control de precios, pero sí un acuerdo creo que pues, sería válido, sobre todo con aquellos grandes productores, pero también creo que los productores tienen razón cuando dicen, ok, nosotros podríamos apretarnos un poco en el sentido de las ganancias y dejar precios, tratar de mantener los precios, pero que el gobierno también haga su trabajo. Por ejemplo, el caso, tú lo sabes perfectamente bien, porque vives en una región que produce aguacate. El aguacate y el limón son particularmente más caros por todos esos procesos de corrupción y de inseguridad que hay, que les cobran desde derecho de piso hasta para poder transportar la mercancía. Entonces yo creo que aquí también el gobierno tendría mucho que hacer en ese sentido para poder realmente hacer equipo, digamos, en este esfuerzo por controlar la inflación, más allá de lo que haga el Banco de México, claro. Por un lado, precisamente, Víctor, esto que tú comentas, el tema de las extorsiones a los productores, y por otro también el tema de los incentivos. Y lo comentábamos el día de ayer, previo a este programa, cómo cuando los productores, cuando los comerciantes, cuando la iniciativa privada necesitó de incentivos por parte del gobierno federal en medio de una pandemia, pues les dio la espalda. Le dio la espalda al sector productivo de nuestro país y ahora viene a pedir que ellos pues mantengan un precio, pero evidentemente también tendría que haber algún incentivo para los productores, para los comercios que le van a entrar al quite, que le van a entrar para echarle la mano al consumidor. Qué interesante lectura y claro que sí tienes razón, también podría haber un proceso de revanchismo, ¿no? No me ayudaste cuando te necesité en los tiempos de pandemia y ahora me pides tú que yo te ayude. En fin, ¿cómo le vamos a hacer? Qué interesante, va a ser, hay que estar muy atentos a lo que ocurra la próxima semana y ver cuáles son las reacciones, que se van a reflejar finalmente en el consumidor, ¿no? Y el ama de casa nos podrá decir si funcionó o no funcionó. Oye, pasemos a otros temas. En junio, 5 de julio, elecciones en 6 estados del país. A ver, si me falta uno, dime, por favor. Durango, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo. Aguascalientes, ¿verdad? Sí, ahí están todos. En ninguno gobierna Morena. Si utilizamos los términos de boxeo, podríamos decir que Morena es el gran retador, ya que va por todo, mientras que los otros partidos que están controlando algunos de estos estados tratarán de hacer un frente para que este cambio no se dé. Pero bueno, esa es una primera impresión tal vez muy simplista. ¿Qué podemos esperar de este proceso de acuerdo a la información que tú tienes, Jimena? Pero evidentemente considero que Aguascalientes no se lo llevaría. Se podría llevar Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Durango, y tú me podrás decir mejor de Durango que vives en aquella región, y Tamaulipas los pondría en duda, pero lo que es un hecho es que si Aguascalientes no creo que se lo lleve Morena, los otros tres, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo, creo que sí se los llevaría el partido del presidente. En pocas palabras, sería muy exitoso para Morena porque seguiría creciendo. Imagínate prácticamente, y además aquí, como tú lo planteas, el gran perdedor sería el PRI, ¿no? Claro. Va a ser muy interesante también a ver qué pasa. Claro, estamos todavía muy pronto como para poder hacer pronósticos, pero bueno, hay que ver en las tendencias y hay que ver cómo se van comportando los candidatos. Hay que recordar, Jimena, que también Morena no llegó muy unido, que digamos, para variar, llegó entre muchos pleitos internos. Y tenemos también, Vic, el tema de la consulta, que pues pudimos ver que pues no llegaron a las urnas la cantidad de personas que esperaba
que esperaba Morena, que esperaban en Palacio Nacional. Que no creo que esto influya, pero sí muestra que el músculo se está perdiendo, que los operadores de Morena tendrían que apretar si quieren salir victoriosos y con una buena ventaja. Y habrá también que ver hasta dónde digamos, esa gran máquina de arrastre que es la figura propia de Andrés Manuel López Obrador logra jalar también, porque de algunos estados como Durango, pues se presentaron candidatos que poca gente conocía, que no tienen mucho arraigo popular y que están compitiendo con personajes ya muy populares y muy reconocidos en la política local. Ese es un ejemplo, te menciono Durango, por citar un caso, pero supongo que también están apostando a la marca y a la figura del presidente, ¿no? Sí, exacto. Lo que vimos en el 2018, que pues ahí gana el presidente porque él está en la boleta. Vemos ahora el año pasado como en varios estados gana el partido. Ahora claro, estaremos viendo lo que sucede. Te digo, yo en estos tres, en Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo, no me cabría ninguna duda que se los lleva Morena. Igual que en Aguascalientes, estoy segura que no se lo lleva, que ahí pues es bastión panista. El tema creo que sería Tamaulipas y Durango. No coincido contigo en el tema de que es pronto. Creo que ya se empieza a perfilar un poquito y lo vimos en las elecciones del año pasado. Más o menos a estas fechas ya se empezaban a ver tendencias que no se movieron mucho al final el día de la elección. Ah, qué interesante, tú no coincides conmigo y yo déjame decirte, no coincido contigo en el sentido de poder afirmar tajantemente quién ganará. Creo que si en algo hay veleidades y cambios es en la política. Y hay que recordar que pueden pasar cosas que no sabemos aún, un escándalo público, una denuncia que pegue y que impacte y que lastime, un hecho nacional también que se descomponga, todo eso puede influir, Jimena. Pero creo, Víctor, que todavía trae peso la marca del presidente. Lo vimos, por ejemplo, acá en Michoacán. Nos cambiaron de candidato, estaba Morón, entra Bedoya un mes después, o sea, tuvo un mes menos de campaña contra los otros, con la mano en la cintura, por ser Morena, se llevó el estado. Insisto, en un estado donde pues había un hartazgo, donde las características son distintas a las otras entidades. Pero yo creo que sí podemos ir ya viendo una lectura de lo que sucederá en junio. Interesante, interesante la lectura, ¿eh? Claro que sí, hay que estar atentos. Oye, finalmente, hablemos rápidamente de educación. La Secretaría de Educación Pública anunció que planea eliminar los grados escolares tal y como los conocemos, como tú estudiaste y como yo en el país, por una serie de lo que ha llamado fases de aprendizaje, que se definen como educación inicial, educación preescolar, primero y segundo grado, tercero y cuarto, quinto y sexto grado de educación primaria, que hasta ahí parecerían similar a lo que hicimos nosotros, pero cuando entre en el terreno de la secundaria como que cambia drásticamente. Se explica que lo que se está tratando es de modernizar el proceso de educación. ¿Crees en eso? Fíjate, Vic, que yo estoy a favor y en contra de esta propuesta. Estoy a favor porque creo que sí es necesario reforzar los temas cognitivos, emocionales, sociales y culturales para ser mejores seres humanos. Sin embargo, lo que me da miedo ahí es que pueda ser como un tema más de adoctrinamiento, dejando de lado temas también importantes como son la historia, la geografía, las matemáticas, el español, las materias que tú y yo llevamos desde primaria, la secundaria, en la preparatoria. Me parece que los cambios son buenos siempre y cuando exista una estrategia que aquí, por lo menos hasta lo que han dicho en este momento, no queda clara. Los cambios son buenos cuando hay un consenso, que tampoco estoy segura de que exista, con padres de familia, con maestros, con especialistas en materia educativa. Habrá que ver cómo vienen estos planes de estudio, pero sí me da miedo, Vic, que más que un tema educativo sea un tema de adoctrinamiento. Sí, independientemente de eso, bueno, yo sé, el hubiera no debemos usarlo, pero si yo fuera o pudiera votar como secretario de Educación Pública, ¿sabes qué metería más? Metería civismo. Siento que nos hace falta tremendamente más clases de civismo, que las hemos quitado. Civismo, ética, valores, como metería también finanzas. Es increíble que salgas tú de la secundaria y no sepas lo mínimo de finanzas, ni de dinero, ni de ahorro, como también más amor por México, que mucha falta nos hace, ¿no? Educación emocional, que tanta falta hace. Claro, también. Madurez emocional, claro, más educación, bueno, hasta de tipo político, caray. Pero bueno, se nos enseñan otras cosas y
Y a ver, y ahí lo que dices tú, habrá que ver, siempre que se trabaja sobre un modelo educativo nuevo, siempre, claro, quiere dejarse sentado un tipo de ideología y que en este caso sería una nueva ideología de un nuevo gobierno buscando destruir todo lo anterior, borrarlo o por lo menos dejarlo mal parado para iniciar otro. Víctor, ¿sabes lo que yo esperaría? Y digo, tenemos que estar pendientes de los anuncios que se vayan haciendo y cómo va avanzando este tema. Que se realizaran pruebas piloto, o sea, no tratar de hacer este cambio de manera nacional, generar, y la Secretaría de Educación sabrá mejor en qué sectores, en qué estados, en qué regiones, realizar pruebas piloto y ver cómo funciona, ver si la niñez y los niños, las niñas, cómo lo reciben los maestros, los padres de familia. Creo que es un proceso que tendría que irse trabajando como todos los procesos de manera gradual y generar pilotos. Esto por un lado. Y por otro, Víctor, creo que hay otros temas más importantes que atender en materia educativa, como es los planteles educativos, el incrementar el nivel educativo de nuestro país, que pues lamentablemente está por los suelos. Y esto de pretender eliminar también las evaluaciones como PISA, las evaluaciones internacionales, no me parece que sea una buena opción. Claro, claro, claro. Fíjate, ya estamos llegando ya a la parte final del programa y bueno, a manera de conclusión lo que te diría es, parte de esta historia se está escribiendo en este momento como para hacer juicios totales, ¿no? Habrá que ver si realmente este proyecto de nación que trata de empujar el presidente tiene sentido y eso para ello se necesita tiempo, aunque ya hay elementos que pues no son muy optimistas en ese sentido y que nos permiten hacer la crítica que hemos estado haciendo. Por otro lado, está claro que lo que se haga o se deje de hacer en los siguientes meses, semanas, meses, irá en función del proceso del 5 de junio, donde habrá elecciones en 6 estados, que es una batalla más de todas estas batallas que se están llevando a cabo en este país y que están buscando la transformación, con la visión de unos, con la visión de otros, tratando de imponer esa visión. Veremos qué queda. Gracias, Jimena, te mando un saludo afectuoso hasta Morelia, Michoacán, siempre hermoso estado. Hasta pronto, Vic, un abrazo fuerte. Jimena Barbero desde Morelia, una estupenda colaboradora y buena amiga, conductora de otros espacios informativos. Llegamos al final de este programa. Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado. Espero que haya servido de algo poner estos temas en la mesa. Y no sin antes también despedirnos, darle paso a mis compañeros. Muchísimo gusto saludarte, muy interesante el de frente. ¿Cómo estás, Víctor? Alberto. ¿Qué tal, Alberto? Te saludo con afecto. Igualmente, Víctor, pues bueno, te invitamos a que te quedes con nosotros. Tenemos mucha información y sobre todo el tema mega, muy interesante, todo lo de las extorsiones, el cobro de piso, el crimen organizado que tiene asolado a muchos micros y medianos empresarios, a consultorios de dentistas, doctores. No, una barbaridad, pero esperemos que esto se mejore algún día, Víctor. Qué buena agenda informativa tienes por delante, Alberto García. Te dejo el espacio. Gracias, Alberto. Un saludo afectuoso y me despido de usted. Claro que sí. Mientras nosotros hacemos una pausa y regresamos con toda la información aquí en Mega Noticias, 7 de la noche.